La inauguración del Canal de Suez, la gran obra de ingeniería del Segundo Imperio, fue el gran evento internacional de 1869, y Francia invitó a la tierra de los faraones a soberanos de todo el mundo. El Canal de Suez permitía comunicar el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Para destacar la importancia de ese ambicioso proyecto, acudió la mujer más poderosa de Francia, la emperatriz Eugenia, esposa del emperador Napoleón III. Todo el mundo asistió o estaba pendiente de la inauguración, y en medio de todos, la emperatriz Eugenia. Desde que se casó con el emperador, Eugenia se había dedicado a promocionar la Francia del Segundo Imperio. Al final de su vida, Napoleón III estaba muy enfermo. Por eso delegó en la emperatriz la inauguración del Canal de Suez. El gobierno imperial era muy consciente del potencial de la emperatriz Eugenia. Con el viaje a Egipto, un país que se asociaba con Napoleón Bonaparte, ilustre antepasado de Napoleón III, Eugenia quería demostrar que Francia se había convertido en una gran potencia europea. La emperatriz Eugenia fue a la inauguración acompañada de periodistas y de reporteros. De modo que la prensa cubrió el viaje de la emperatriz Eugenia en el sentido moderno de la palabra. Esta sería la última vez que Eugenia defendía el prestigio del Segundo Imperio. La inauguración del Canal de Suez fue un éxito diplomático y económico impresionante. Nadie podía ni imaginar lo que iba a suceder. No creo que la emperatriz sospechara que en un año caería el Segundo Imperio. La guerra de 1870 contra la Prusia de Bismarck acabó con el imperio. Los soberanos se vieron forzados a exiliarse. Para la república que le sucedió, la culpable era Eugenia, la española advenediza que había llevado a Francia a su perdición. Hay una leyenda negra que dice que manipulaba a su marido viejo y enfermo. Cuentan que ella provocó la pérdida de Alsacia y Lorena y que llevó a Francia a la guerra de 1870, al desastre, y eso es falso. Eugenia se convirtió en el chivo expiatorio para alcanzar a Napoleón III. Fue la primera mujer que ejerció las funciones de jefe de Estado en Francia dentro de un marco institucional regular. Tuvo un papel político, fue regente en varias ocasiones. Era una mujer moderna que vivió casi un siglo e inventó una nueva forma de comunicación. En su época, Eugenia desempeñó lo que hoy llamamos el papel de primera dama o de esposa de un líder político. Era muy diferente de las otras reinas o emperatrices que conocía, como Victoria o Sisi. Ella estaba en sintonía con su tiempo. La nueva república nunca le reconoció a Eugenia, la emperatriz no amada, el papel que representó, ni siquiera al final de su vida. Toda la historia presenta Eugenia, la primera dama. El encuentro. En 1849, la joven española Eugenia de Montijo, invitada a un baile en casa de la princesa Matilde Bonaparte, conoce a Luis Napoleón Bonaparte, que había sido elegido presidente de la República un año antes. Fue un encuentro decisivo. Le cautivó la belleza de Eugenia. La comparaban con Sisi, que era la reina de la belleza de Europa. Eugenia tenía encanto y mucha presencia. Cuando entraba en una habitación, desprendía un gran magnetismo. Llamaba la atención y no pasaba desapercibida. Señorita de Montijo, condesa de Teba. Nadie pone en duda el efecto que causó la bella andaluza en el presidente, pero Eugenia estaba igual de impresionada. Napoleón le parecía carismático, encantador,
y tenía una mirada un tanto dispersa que a ella le atraía mucho. Tenía algo. Así que tuvo la sensación de que harían una pareja maravillosa. Eugenia de Montijo, condesa de Teba y nacida en Granada en 1826, tenía 27 años. Ya era hora de que se casara. Cuando Luis Napoleón Bonaparte se enamoró de Eugenia, ella sabía que tenía muchas amantes y no quería ser la conquista de una noche. El presidente de la República invitó a Eugenia de Montijo al Palacio de Compiègne en varias ocasiones a cazar, concretamente. Ella era una excelente amazona y el día de su cumpleaños el presidente le regaló un caballo. A Eugenia le gustaba el linaje de su pretendiente. Era sobrino del admirado Napoleón I, junto al que había luchado su padre. En la Guerra de Independencia Española, su padre, el conde de Teba, había luchado en el bando napoleónico. Así que ella había crecido con ese recuerdo. En España, el conde de Teba fue condenado al ostracismo. Cuando murió, Eugenia tenía 13 años y tuvo que huir con su madre. Fue alumna del convento parisino de las Damas del Sagrado Corazón, una vida trastocada como la de Luis Napoleón Bonaparte. Él vivió en el exilio entre Suiza, Alemania, Italia e Inglaterra. Volvió a Francia y perpetró 2 intentos de golpe de Estado que fracasaron, incluso fueron un tanto ridículos. Por tanto, su figura era la de un conspirador, un intrigante. Educado en el culto a su tío, Bonaparte soñaba con restablecer el imperio. Tras ser elegido presidente, en diciembre de 1851 instigó un golpe de Estado para transformar el régimen. Se convirtió en emperador de Francia ante el asombro de Europa. Otro Bonaparte. En 1852 se proclamó el Segundo Imperio, y a los 44 años Luis Napoleón Bonaparte se convirtió en Napoleón III. Para aumentar su poder debía casarse con la hija de un soberano. De hecho, estuvieron negociando con unas cuantas cortes. Pero rehusaron la oferta. El nombre de Napoleón aún daba miedo. No se sabía cómo iba a ser el nuevo régimen. Ignoraron al nuevo emperador. Así que, al diablo con las princesas. Napoleón III eligió a una simple condesa, a la mujer que ocupaba su corazón. Eugenia sería la emperatriz de Francia. La familia Bonaparte se opuso rotundamente. Fueron crueles con ella. La calificaron de oportunista. Decían, advenedizo de esposa advenediza. Circulaban poemas sobre Eugenia desprestigiándola. Eugenia es más bella que decente y si en la noche de bodas el emperador descubre que es virgen, es que tenía una virginidad de repuesto. Eugenia era consciente de que solo era una condesa española. Para conseguir que la aceptaran, Napoleón III justificó su elección públicamente. Eugenia es la mujer ideal, para mí, para Francia y para este cometido. Así que el emperador vendió la idea de un matrimonio por amor. Soy un nuevo rico, por tanto voy a casarme por amor, como lo haría un burgués decente o cualquier francés. La boda se celebró el 30 de enero de 1853. Los parisinos acudieron a admirar a Eugenia, que iba radiante con un traje de terciopelo blanco. La iglesia elegida fue Notre Dame porque había sido el escenario de todas las ceremonias religiosas de la historia de Francia y sobre todo porque era el lugar santo preferido de su tío Napoleón I. Además, había que dar a la boda un toque novelesco, romántico y el mayor fasto posible. La joven era la novia ideal para aparecer en las portadas de las revistas. Aún no se había llegado a eso, pero la idea ya estaba ahí. La multitud se sintió identificada al instante con esa pareja burguesa. Fue como una especie de plebiscito. Después de la ceremonia la gente gritaba, ¡viva la emperatriz! ¡Viva el emperador! Increíble después de todo lo que había sucedido en la historia de Francia.
Primeros pasos en política. Para Eugenia empezó una nueva vida en el Palacio de las Tullerías. Descubrió el día a día de la corte y tuvo que aprender rápidamente cómo funcionaba. Después de su boda, la emperatriz no se sentía como pez en el agua en la corte imperial, sino más bien en una jaula de oro. El primer acto político de Eugenia impactó a todo el mundo. Como regalo de boda, la ciudad de París le hizo entrega de 600.000 francos para adquirir joyas, y ella lo rechazó de inmediato. Muy hábilmente, la emperatriz dijo: tengo muchas joyas, no necesito más. Sería mejor emplear este dinero para fundar una institución caritativa, la Casa Eugène Napoleón. Utilizó el dinero para construir una residencia muy moderna, destinada a chicas sin recursos, en su mayoría huérfanas. La visitó personalmente para asegurarse de que la ventilación, las tuberías e incluso los fregaderos eran los adecuados. Supervisaba lo que les enseñaban a las jóvenes y estaba empeñada en que hicieran deporte. Insistía en que cuidaran su higiene corporal y practicaran deporte como ella misma hacía. Para la emperatriz, a la que tildaban de beata, la caridad era una obligación. Fundó residencias y hospitales para enfermos incurables y los visitaba sin temor a contagiarse. En los barrios populares de París había regularmente epidemias de cólera. La emperatriz no dudaba en visitar a los enfermos en los hospitales. Hay imágenes que representan muchas escenas de este tipo. Le desaconsejaron acercarse a los enfermos de cólera. Pero como decía un viejo amigo suyo, Prosper Mérimée, cuando se le metía algo en la cabeza, era difícil que cambiara de opinión. El pueblo aplaudía el valor y la generosidad de la emperatriz. La actividad caritativa formaba parte de la política del emperador que quería modernizar Francia. La vieja ciudad medieval, sucia y lúgubre, estaba cambiando de aspecto. Haussmann destruyó barrios enteros para construir amplias avenidas y espacios verdes como el Parque Monceau. Ambos, Napoleón III y Eugenia, querían convertir a Francia en un país moderno con vías de comunicación, con alumbrado público y sanidad. Para la pareja, marcada por las ideas del conde de Saint-Simon, el progreso debía beneficiar a toda la sociedad para acabar con la miseria. En el año 1862 crearon la Sociedad del Príncipe Imperial para ayudar a obreros y artesanos. Las ideas sansimonianas están ahí. Se trataba de una sociedad que concedía préstamos y Eugenia donó 100.000 francos de su fortuna personal para dar ejemplo. Una acción generosa que no era del todo altruista. Con una política orientada hacia los pobres, el imperio legitimaba su poder. Los benefactores, por su parte, esperaban el reconocimiento de los soberanos. Pertenecer a la sociedad del príncipe imperial significaba ser leal al régimen. Formaba parte de la política de seducción del emperador y de la emperatriz. La pareja encarnaba un segundo imperio protector, pero a cambio esperaba lealtad por parte de los beneficiarios. En una Francia que se industrializa y asiste a la aparición de la clase obrera, Napoleón pone en práctica una política social para asentar su poder. Aún era un soberano frágil. Por su pasado, Napoleón III estaba en desventaja. Carecía de las victorias de su tío Napoleón, que era un general de renombre. Luis Napoleón Bonaparte no tenía nada que mostrar. Tras la caída de Napoleón I, Francia era una potencia de segunda. Para hacerse un hueco entre los grandes soberanos, había que deslumbrar a Europa, hacer gala del poder imperial, sobre todo en fiestas lujosas. En ellas, Eugenia tenía asignado un papel. Debía animar la fiesta. No se trataba simplemente de recepciones para divertirse, también tenían fines políticos.
En todos aquellos grandes bailes, la emperatriz Eugenia estaba sentada en el trono junto a su esposo Napoleón III para recibir a los soberanos extranjeros y demás invitados. Su principal cometido era adornar el trono y animar la corte. Ella impuso la crinolina en las recepciones oficiales. Después su uso se extendió por toda Europa. La excondesa impresionaba a los más grandes, como al zar Alejandro II o al emperador de Austria Francisco José. Y entabló amistad con la emperatriz Sisi. El ambiente festivo estimulaba la vida cultural parisina, que marcaba las pautas en Europa a imagen de las operetas de Jacques Offenbach. En mi opinión, el éxito de Jacques Offenbach ilustra perfectamente el ambiente general de la sociedad francesa de aquella época, tan deseosa de frivolidades y con ganas de disfrutar de la vida. La emperatriz era conocida casi por su obsesión por el entretenimiento. Desde luego, su corte y su reinado favorecieron una atmósfera propicia para la fiesta. Lo cierto es que les encantaba divertirse. Pero detrás del fasto y del esplendor de Francia, la artesanía y la industria también experimentaron un nuevo impulso. Si se usaban esos vestidos en la corte, no era porque a la emperatriz le gustase llevar una cola de 3 o 4 metros. Más bien era una forma de reactivar la industria de la seda, de promover los trabajos de artesanía, el encaje, la pasamanería. Se empezó a desarrollar la industria química para conseguir colores brillantes. Las sederías de Lyon se modernizaron. Todos querían ser proveedores de la emperatriz. El perfumista Guerlain creó un agua de Colonia en su honor. Diseñó un frasco retomando uno de los principales símbolos de la dinastía Bonaparte, la abeja. En cierto modo sirvió para la propaganda imperial, pero también situó a su empresa a la vanguardia de los perfumistas parisinos. Con la llegada del ferrocarril y la difusión de la prensa ilustrada, la moda empezó a desarrollarse. Incluso fuera de París, la imagen de Eugenia vendía. Se desarrolla el comercio y aparecen los grandes almacenes, el paraíso de las damas. Gracias al desarrollo de los grandes almacenes, a la venta por correspondencia y a la difusión de patrones, las mujeres de la burguesía y también las que vivían en provincias empezaron a copiar los vestidos de la emperatriz. Aunque toda la sociedad parecía dejarse llevar por el movimiento impulsado por la corte, al Segundo Imperio, tachado de superficial, le llovían las críticas. La responsable era Eugenia y su gasto desmedido. En realidad, solo llevaba las joyas que le regalaba Napoleón III, pero le encantaban las perlas, sobre todo en las pulseras que llevaba en las 2 muñecas. Le gustaban las joyas hermosas. Sentía pasión por las joyas. Nada más casarse, empezó a pedir a los joyeros que utilizasen todos los diamantes que tuvieran a su disposición para hacerle adornos y aderezos impresionantes. A Eugenia le fascinaba tener tantos medios a su alcance, porque a la emperatriz no se le negaba nada. Aunque el régimen contaba con una política social, en Francia había muchos pobres. Las joyas de Eugenia y sus magníficos vestidos se convirtieron en el objetivo de los opositores políticos. La describían como un hada emperifollada interesada solo en sus vestidos. La apodaron Faralá I. Circulaban panfletos en los que se decía que el dinero que había gastado en diamantes mejor se podría haber invertido en comprar cañones para el ejército francés. Entre los críticos del régimen destaca Víctor Hugo. Eugenia era el blanco de los dardos envenenados que el exiliado de Guernsey mandaba desde su isla. Cuando Víctor Hugo dice «el águila se ha casado con una gallina», era una crítica al régimen, a un régimen de opereta. Cuando representaban a la emperatriz como una grulla, estaban criticando a un régimen que tras la ostentación escondía mucha vulgaridad.
El resplandor del régimen no cegaba a todos los franceses. Eugenia asumió el papel que el emperador le había asignado, ser la reina del baile, pero debía ganarse el respeto de todos e imponer su legitimidad. Para lograrlo, necesitaba un heredero. El heredero. Desde su boda en 1853, Eugenia intentó quedarse embarazada. Tuvo un primer aborto que atribuyeron a una caída mientras practicaba equitación. Debido a ese aborto, no podía tener hijos sin correr un riesgo considerable. Sin embargo, el 16 de marzo de 1856 se puso de parto. La situación era muy complicada. Estuvo a punto de morir. El médico le preguntó al emperador, ¿a quién salvamos? ¿A la emperatriz o al niño? El emperador dijo que a la emperatriz, lo que demuestra el amor que sentía por su esposa. Su obligación era garantizar la continuidad de la dinastía. Y aún así, prefería salvar la vida de la mujer que amaba. Con mucho sufrimiento, la emperatriz dio a luz a su único hijo, el príncipe imperial Luis Napoleón. Fue un acontecimiento nacional. Cuando el príncipe nació, la emperatriz recibió el reconocimiento de todos por la maternidad, que se materializó el día del bautismo, el 14 de junio de 1856. Émile Zola describió el fervor popular que despertó el acontecimiento en Su Excelencia Eugenio Hugo. Para incrementar el carácter festivo del día, el emperador y la emperatriz apadrinaron a todos los niños franceses nacidos el mismo día que su hijo. La felicidad de la familia imperial fue ampliamente expuesta, ya que la llegada de la fotografía permitió que los ciudadanos les conocieran mejor. Las series de Compiègne. En el Palacio de Compiègne, Eugenia ideó una nueva forma de hacer política. Decidió invitar a ciudadanos a pasar una semana con ella y el emperador. Quería suprimir las barreras. Los soberanos no estaban acostumbrados a exponer su vida ante tantas personas. Sus apariciones estaban pautadas, programadas. A la emperatriz se le ocurrió ampliar el círculo. Ya no se limitaba simplemente a la corte, sino que se interesaba por la sociedad civil. Cada año en otoño, la emperatriz invitaba a escritores, artistas y científicos a lo que llamaron las series de Compiègne. Era algo muy novedoso. Solo se hacía en Francia. En las demás cortes había que ser noble, tener una parentela impecable. Aquí eso daba igual. Lo que importaba era el talento. Era un concepto muy moderno. Para diferenciarse de los anteriores soberanos, rompió con los usos y costumbres. Pero sobre todo sacaba tiempo para interesarse por los temas que la fascinaban. Pasteur se quedó de piedra cuando la emperatriz le preguntó por sus investigaciones. Le sorprendió que supiera que estaba estudiando una enfermedad que afectaba a los gusanos de seda. Aunque era republicano, siempre sintió un gran afecto por Napoleón III y por Eugenia. Para la emperatriz, su papel era servir de intermediaria entre el mundo de las artes, de la industria y de las finanzas y el emperador. Inventó las relaciones públicas. Ella representaba lo que hoy en día conocemos como el papel de primera dama, y en el sentido más amplio de la palabra, porque contribuía a la vida política, social y cultural. Era un trabajo. Para Eugenia no se trataba de socializar, era algo ligado a su función, y lo decía claramente, es mi deber. Pero las invitaciones de Eugenia tal vez fuesen demasiado modernas. Las series de Compiègne provocaron envidias y mofas. La gente fantaseaba. ¿Qué hacen esas personas ahí durante toda una semana? ¿Se respeta la moral? ¿Hay momentos de libertinaje? ¿Participan en orgías? La princesa de Metternich se reía en su correspondencia diciendo, si supieran lo aburridas que son las noches en Compiègne. La corte se cansó pronto de la vida en Compiègne. Sobre todo el emperador, que estaba impaciente por volver a París, ya que a pesar de estar casado, seguía siendo un don Juan.
Desde el nacimiento del príncipe imperial, Eugenia dormía en otra habitación. Le habían recomendado no tener más hijos. Sin embargo, le montaba unas escenas de celos terribles a Napoleón III por sus amantes. En una ocasión, el emperador y la emperatriz estaban en Vichy, a donde iban con regularidad, y de repente un perrito fue a toda prisa a los pies del emperador y se puso a hacerle gracias. ¿De quién es este perro? Eugenia levantó la vista y allí estaba una amante del emperador. ¡Qué humillación! Se marchó, hizo las maletas y se fue. Eugenia era impetuosa. No era una mujer que aceptase esa situación sin decir una palabra, pero sabía que su marido tenía mucho cariño a la familia que habían formado. Estaba enamorada de él y le tenía mucho cariño. Él era infiel, pero confiaba en ella. Lo cierto es que existía un vínculo real en la pareja imperial. Estaban muy unidos el uno al otro. Las infidelidades no rompieron su relación, se convirtieron en una pareja política. La pareja política. El emperador mostraba públicamente la confianza que tenía en Eugenia, especialmente delante de los soberanos de otros países. La emperatriz era su mano derecha y le ayudaba en el juego de la diplomacia. Si ella hablaba con algún embajador en concreto, ese embajador inmediatamente interpretaba ese favor como un signo de la voluntad del emperador de acercarse a su país. La emperatriz era un instrumento de la política imperial. Con el paso del tiempo, la confianza en Eugenia se fue consolidando. La Exposición Universal de 1855 fue el punto culminante porque había mucho en juego. La visitaron más de 5 millones de personas, como la reina de Inglaterra, en quien el imperio tenía puestas muchas esperanzas. La política de Napoleón III consistía en situar a Francia en el centro de las relaciones internacionales. El emperador quería seducir a Gran Bretaña para que fuese un pilar de su política extranjera. Victoria estaba en el centro de la operación. Eugenia, que respaldaba a Napoleón III, tenía que favorecer dicha política, reforzando su amistad con ella. Era la primera vez que Eugenia se encontraba con la reina Victoria, muy respetada por restaurar la dignidad de la monarquía británica. Para Eugenia era un modelo a seguir. Victoria tomó a Eugenia bajo su protección. En una carta, la reina Victoria cuenta lo mucho que le gustó ese viaje y lo bien que se lo pasó. Y desde luego, ese no es un lenguaje diplomático. La amistad con Victoria era una base importante, porque la emperatriz tenía más enemigos que aliados. La familia Bonaparte no aceptaba a Eugenia. Su mayor opositor era el príncipe Jérôme, primo del emperador y muy implicado en política. El primo de Luis Napoleón Bonaparte, el príncipe Jérôme, apodado Plon-Plon, esperaba ejercer como regente, ya que era el heredero legítimo del Segundo Imperio, al menos hasta el nacimiento del príncipe imperial. Sentía odio, y no exagero con la palabra, hacia la emperatriz Eugenia. Cuando ésta le tendía la mano para saludarlo, él declinaba cogérsela y besarla, y de manera ostensible daba la espalda a la emperatriz Eugenia. En 1856, tras el nacimiento de su hijo, Napoleón III tomó una decisión. El príncipe Jérôme dejaría de ser regente y lo sería su esposa. Pidió al ministro del Interior y al de Asuntos Exteriores que enviasen informes regularmente a la emperatriz para que se familiarizara con la política del imperio y prepararla para una eventual regencia. Pero un suceso dramático aceleró las cosas. El atentado perpetrado en 1858 por Orsini, un revolucionario que creía que Francia frenaba la unificación de Italia. Fue desolador. Ardieron todas las farolas de gas y hubo 12 muertos. ¿Y qué hizo ella? Tenía manchas de sangre en el vestido, pero tenía que ir a la ópera. A pie y con el vestido manchado de sangre fue a la ópera y asistió a la representación.
Todo el mundo le aplaudió porque sabían lo que había pasado. Quería mostrar que los terroristas no tenían la última palabra. Tras el atentado de Orsini, muchos regimientos militares escribieron discursos diciendo que si Napoleón III desaparecía, todos cerrarían filas en torno a la emperatriz Eugenia, la valiente soberana. Al año siguiente, en 1859, cuando el emperador se marchó a la campaña de Italia contra Austria, ella ejerció la regencia por primera vez y asistió al Consejo de Ministros sustituyendo a su marido. Evidentemente, la presencia de la emperatriz Eugenia en los consejos de ministros era un arma poderosa para los opositores. La oposición republicana la utilizó. ¿Cómo puede una emperatriz estar en el poder? ¿Cómo puede una mujer estar en el poder? Esto nos lleva a la misoginia en los círculos políticos del siglo XIX. Napoleón III siguió invitándola a los consejos de ministros después del periodo de regencia. Decisión criticada por algunos ministros, como Persigny, que pensaba que Eugenia no pintaba nada allí. Pero el emperador quería que ella estuviese presente porque consideraba que su contribución era muy útil. En una época en la que las mujeres no tenían derechos políticos, ni podían administrar sus bienes o firmar contratos, su presencia en el Consejo de Ministros también era complicada para la propia Eugenia. La emperatriz tenía una relación muy ambigua con la cuestión política. Al principio de su reinado, le dijo a su hermana que nunca se metería en política. Eugenia asimiló los discursos misóginos, según los cuales una mujer no tenía nada que hacer en política. Sin embargo, debido a su personalidad, la emperatriz tenía opiniones y no veía por qué no iba a poder expresarlas. A pesar de esta ambivalencia, poco a poco fue ganando confianza en sí misma y descubrió que era capaz de ejercer el poder. La regente. En 1859, 1865 y 1879, Napoleón III tuvo que ir a luchar al extranjero, y Eugenia, la emperatriz regente, se ocupó de la política del imperio. Su objetivo fue mejorar la sanidad y la educación de los niños. Desde el principio se ocupó de las sociedades maternas, destinadas a ayudar económicamente a mujeres pobres en el momento del parto. Y sobre todo, abrió guarderías. Se implicó en su funcionamiento y además animó a mujeres de su entorno, como por ejemplo a la esposa del barón Haussmann, para asumir la supervisión de las guarderías. La enseñanza era su prioridad, y especialmente la de las niñas. Esta católica cercana al Papa defendió la controvertida ley del ministro de Educación Pública, Victor Duruy. En el año 1867, Duruy defendió una ley de enseñanza obligatoria y gratuita en las escuelas de primaria, tanto de niños como de niñas. En el siglo XIX, en Europa no había nada semejante en esa época. También es de Victor Duruy el proyecto de abrir la enseñanza superior a las jóvenes, que la Iglesia consideraba una abominación. Para mostrar su apoyo a la política del ministro, la emperatriz Eugenia no dudó en enviar a la Sorbona a sus dos sobrinas, a las hijas de su hermana, la duquesa de Alba. Sus gestiones para conseguir la emancipación y la promoción de las mujeres fueron fundamentales. Quería abrirles las puertas y que participaran en la esfera pública. También fue innovadora al conceder la Gran Cruz de la Legión de Honor a la conocida pintora Rosa Bonheur. Un día apareció de improviso en el estudio de Rosa Bonheur con la Gran Cruz de la Legión de Honor y se la puso a la pintora en la solapa de la chaqueta mientras le decía: «A mis ojos, el genio no tiene sexo». No se hizo público hasta 3 días después, cuando Napoleón III regresó a Francia. Solo entonces, los periódicos por fin anunciaron el nombramiento firmado por Napoleón III. Aunque tenía margen de maniobra para impulsar ciertos avances, las propuestas muy atrevidas se descartaban rápidamente. La emperatriz quería conseguir que las mujeres administrasen sus propios bienes. Pero en cuanto Napoleón III se enteró del proyecto que se estaba gestando, lo frenó inmediatamente.
Aunque ella dirigía la política de Francia durante las ausencias del emperador, él seguía siendo el soberano. Eugenia solo era la regente de su marido, que conocía a la perfección sus cualidades, pero también sus defectos. En algunas ocasiones tuvo ataques de ira delante de políticos absolutamente increíbles y en reuniones que quizá habrían requerido más tacto, más diplomacia. Un defecto que se le puede atribuir a la emperatriz Eugenia es que, además de ser bastante impulsiva, hablaba demasiado y también muy deprisa. El tercer defecto de la emperatriz, del que a menudo se aprovecharon sus opositores, es que encarnaba al imperio autoritario. En la década de 1860, el emperador Napoleón III liberalizó el régimen. Sin embargo, la emperatriz Eugenia era partidaria de la primera versión del imperio. Esta actitud tan alejada de la modernidad que la caracterizaba tiene una explicación. Estaba pensando ya en el ascenso al trono de su hijo, al que estaba muy unida. Un elemento clave que me parece interesante para entender la postura política de la emperatriz Eugenia es no verla solo como emperatriz, como la esposa del emperador, sino también como la madre del príncipe imperial. Si los acontecimientos hubiesen seguido el cauce esperado, habría sido la madre del emperador. En ocasiones anteponía los intereses de su hijo a los de su marido, y si optó por posturas un tanto retrógradas, tal vez fuese porque creía que la liberalización tendría más peso cuando su hijo subiese al trono. La idea de que su hijo se convirtiera en Napoleón IV no era una quimera. El emperador, que sufría del mal de la piedra, pensaba cederle el poder en los próximos años. Por testamento, Napoleón III contempló abdicar en 1874, momento en el que el príncipe imperial alcanzaría la mayoría de edad para un soberano. La pareja imperial pensaba retirarse entonces a Biarritz, un lugar muy querido para la emperatriz Eugenia. La residencia de Biarritz le traía recuerdos de su juventud y además estaba muy cerca de su país natal, de España. Biarritz, un remanso de paz. Biarritz era un paraíso que Eugenia descubrió de niña junto a su madre. El emperador mandó construir Villa Eugenia lejos de los palacios que frecuentaba. Eugenia quería una casa, una pequeña corte, por así decirlo, para recibir a sus amistades y a su familia. Como contó su amigo Prosper Mérimée, para la pareja imperial, Biarritz era un lugar mucho más íntimo. Cuentan que un día recibió un telegrama en el que ponía: "Vengan sin ropa interior", lo que demuestra que el ambiente que reinaba allí, en Biarritz, era bastante más distendido que el de la corte. Para Eugenia, las estancias en Biarritz le permitían relajarse y ocuparse de su hijo. Ella quería mucho a su hijo y está claro que en Biarritz tenía más tiempo para estar con él que en los otros palacios imperiales. Le encantaba llevarlo de excursión por el País Vasco. Y también solía bañarse con él en el mar, aunque al emperador Napoleón III no le hacía mucha gracia porque sabía que era muy peligroso. ¿Era más natural? Sí, por supuesto. Pero formaba parte de la propaganda del imperio para mostrar que la pareja imperial podía ser autoritaria y a la vez abierta y natural. En 1868 aún no lo sabían, pero esa sería la última vez que irían a Biarritz. La caída del imperio. A nivel internacional, la situación se había vuelto tensa en los 2 últimos años. Bismarck quería crear un gran estado prusiano y el Segundo Imperio era un obstáculo para él. En Francia, el ambiente se caldeaba. Aquel mes de mayo de 1870, una ola de histeria se adueñó de París y todo el mundo quería la guerra. La emperatriz Eugenia estaba a favor de la guerra. Creía que el ejército francés era superior al prusiano y que saldría victorioso de la contienda. Para satisfacer a su pueblo, Napoleón III decidió declarar la guerra el 19 de julio.
Siguiendo los consejos de Eugenia, se marchó a luchar a Champagne. Eugenia se equivocó. No tuvo en cuenta que el emperador padecía cálculos renales y no aguantaba más de un cuarto de hora a caballo. Sin embargo, la emperatriz, en nombre de toda aquella mística bonapartista, quería que siguiera al mando de las tropas. Incluso añadió, si regresáis a París, ese mismo día comenzará la revolución. Sola en París, Eugenia ejercía la regencia, pero enseguida recibió telegramas anunciando la superioridad del ejército prusiano. Entretanto, la oposición se agitaba y amenazaba con derrocar al régimen. Cuando en julio y agosto de 1870 las cosas se pusieron feas, muchos militares le dijeron, hay que nombrar a un dictador en París. Ella le respondió, jamás. Los franceses no sabéis lo que es una guerra civil. Es peor que una revolución. Ella vivió la guerra civil en España. El ejército francés estaba acorralado. El 2 de septiembre de 1870, Francia capituló e hicieron prisionero al emperador. La última batalla fue la de Sedan. La guerra estaba perdida. El emperador se rindió y presentó su espada al rey de Prusia, como hacían los monarcas europeos cuando perdían una batalla. El 4 de septiembre, el régimen cayó sin un disparo. Se formó un gobierno paralelo. Eugenia estaba aterrada. Salió a escondidas del Palacio de las Tullerías cuando, según ella, las ratas ya habían abandonado el barco. La multitud tomó el Palacio de las Tullerías. Ella escapó vestida como una mujer normal y corriente y se dirigió clandestinamente a un puerto para ir al sur de Inglaterra. Una vez allí, unos amigos británicos de Napoleón III la alojaron y se hicieron cargo de ella. Tras 18 años en el poder, el Segundo Imperio dio paso a la Tercera República. La responsable del desastre de Sedan y de la anexión de Alsacia y Lorena tenía un nombre: Eugenia. Le atribuyeron todas las malas decisiones del régimen, lo que ilustra muy bien el espíritu de la época en el que el resultado de cualquier intervención femenina en la esfera política era nefasto. Los caricaturistas se desataron. Igual que llamaban a la odiada María Antonieta la austriaca, Eugenia se convirtió en la española. Los republicanos institucionalizaron la leyenda negra de la emperatriz, hasta el Gran Diccionario Universal. Según Pierre Larousse, todas las actas desafortunadas del reinado de Napoleón III estaban refrendadas por la emperatriz Eugenia. Afirma que en la parte inferior puede verse la firma invisible, legible para quien sepa leer, de la emperatriz católica española. El peso del duelo. A los 44 años, Eugenia, despojada del título de emperatriz, encontró refugio en Inglaterra gracias a su amiga la reina Victoria. Napoleón III seguía siendo prisionero de los prusianos. Se instaló en una mansión en Chislehurst, cerca de Londres, donde cuidaba de su hijo que tenía 14 años y no paraba de rezar por el regreso de su marido. Gran parte de la corte se unió a ellos. Damas de compañía, cocineros, el tutor del príncipe. Cuando Napoleón III fue liberado a principios de 1871, la mayoría de la corte estaba allí trabajando. Porque a pesar de la batalla de Sedan y de la caída del imperio, nada más reunirse, Napoleón III y Eugenia ya estaban pensando en recuperar el poder. Recordaban al ilustre Napoleón I después del exilio en la isla de Elba. En Francia, los republicanos también pensaban en ello con temor. Había espías justo al otro lado del camino para ver quién entraba y salía. Hacían informes de todo lo que sucedía en Chislehurst y los enviaban a Francia. La salud del emperador se fue deteriorando y el 9 de enero de 1873 falleció a los 64 años de edad. Deshonrado por la República, no tenía derecho a ningún homenaje. La Inglaterra de Victoria corrió con los gastos del entierro.
En Inglaterra, la desaparición del emperador tuvo un gran impacto. Más de 20.000 personas participaron en los funerales y en el cortejo fúnebre. Era una burla al régimen republicano, pero también se debía a la relación entre Victoria y Eugenia. La reina Victoria estaba muy apenada por Eugenia. Por eso organizó una ceremonia militar. A partir de ahora, Eugenia tendría que defender ella sola la herencia del Segundo Imperio y de Napoleón III. Su objetivo era preparar a su hijo de 17 años, Napoleón IV, para ser el próximo emperador. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que accediera al trono. No creía en la continuidad de la República. Paseó a su hijo por las cortes europeas y lo mandó a Roma a ver al Papa Pío IX. Con 23 años, el príncipe heredero, alumno de la escuela militar, quería seguir los pasos de los Bonaparte. A Eugenia le preocupaban sus ansias de demostrar valor. En contra de la voluntad de su madre, suplicó a la reina Victoria servir bajo la bandera británica. El joven no podía servir en Francia por la ley del exilio, así que lo hizo bajo la bandera británica. Fue al sur de África a luchar junto a los ingleses, pero en 1879, en una emboscada, lo mataron unos guerreros zulúes. El destino se había ensañado con Eugenia. Tenía 53 años y en menos de 10 lo había perdido todo. Primero la gloria, luego a su marido y ahora a su único hijo. A partir de ese día llevó luto. Por su hijo, evidentemente, pero también lo llevaba por el imperio. En junio de 1879 ya sabía que la restauración imperial no era posible. Después de la muerte del príncipe imperial, la emperatriz estaba desolada, pero tenía un gran sentido del deber. Era la viuda de un emperador y se informó sobre lo que debía hacer una viuda en sus circunstancias. La primera decisión que tomó fue comprar una mansión en Farborg Hill, al oeste de Londres. Un lugar para recibir a personalidades de todo el mundo y mantener viva la memoria de los Bonaparte fuera de Francia, a donde creía que nunca podría volver. Decidió decorar la mansión con los emblemas de la casa Bonaparte, por lo que en varios lugares, tanto en el exterior del edificio como en el interior, pueden verse la N de Napoleón y las iniciales N y E entrelazadas. Quería mantener el vínculo con la casa Bonaparte y destacarlo. ¿Francia quería borrar los 18 años de reinado de Napoleón III? No pasaba nada. Ella grabaría su nombre en la piedra y lo inscribiría en el linaje de los soberanos franceses. Compró un terreno y mandó construir una abadía y un mausoleo dignos de la dinastía Bonaparte. Se involucró mucho en el proyecto. Tenía que ser algo que recordase a Francia, aquí en Inglaterra, con una arquitectura francesa muy llamativa, potente y agresiva. Se trata de un mausoleo al más puro estilo gótico flamígero, para representar, como manda la historia, a la monarquía y al imperio en Francia. Hay una cripta en la que Napoleón III y el príncipe imperial están enterrados según su rango. Eugenia sentía que había cumplido con su deber. A sus casi 60 años seguía teniendo la misma energía de siempre, y no era una mujer que cayese fácilmente en la depresión. Le atraía la constante evolución del mundo. Una viuda en el exilio. A finales del siglo XIX, la República había conseguido implantarse en Francia y el Segundo Imperio parecía algo muy lejano. Prueba de ello era que las tensiones con Francia, a donde Eugenia creía que nunca regresaría, se estaban apaciguando. Le permitieron construir una villa cerca de Niza, en la Costa Azul, para recibir a sus amigas Sissi y Victoria, la Villa Sirnos. Las tres, Eugenia, Sissi y Victoria, se reunían en aquella casa. Paseaban, se desahogaban y hablaban de sus recuerdos de la vieja Europa. A finales del siglo XIX y principios del XX,
Esas tres mujeres representaban un lujo casi obsoleto para la época. Lejos de sentirse una reliquia, Eugenia leía la prensa todos los días y seguía interesándose por la política. A principios de siglo, defendió la causa del capitán Dreyfus, apoyó a las sufragistas y en 1914 asistió con preocupación al inicio de la guerra. La emperatriz no desempeñó funciones políticas durante un cuarto de siglo hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. Tuvo un papel desconocido pero fundamental en el conflicto. Ante la carnicería de la guerra, abrió su villa de la Costa Azul a los heridos franceses. Contra todo pronóstico, la República rechazó el ofrecimiento. No querían relacionarse con el enemigo del Segundo Imperio. Así que una vez más, Eugenia se refugió en Inglaterra. Abrió su mansión para albergar un hospital militar para oficiales. Hizo todo lo posible para ayudar. Incluso tejió calcetines para los soldados. Vivió en carne propia cada día de la guerra. Podría haber dicho, Francia nos exilió, pero no lo hizo. Quería la victoria de Francia. Era muy importante para ella. Y también que se recuperase Alsacia y Lorena. Eugenia asistió aliviada a la victoria de Francia. Pero para recuperar Alsacia y Lorena era necesario demostrar que dichos territorios habían sido anexionados en 1870 por razones estratégicas y que no eran territorios alemanes. En 1919, Eugenia seguía de cerca las negociaciones de paz. Ella tenía una prueba irrefutable para ayudar a recuperar los territorios perdidos. Eugenia recordó una carta del emperador de Prusia, Guillermo I, en la que éste decía: los territorios de Alsacia y Lorena carecen de interés estratégico para Alemania. Encontró la misiva cuando ya casi estaba ciega, y en 1918 se la hizo llegar a Clemenceau. Le sorprendió que Eugenia viviese aún. Clemenceau escribió una carta de agradecimiento a la anciana, pero permaneció inflexible ante lo que ella representaba. Al año siguiente, Eugenia falleció a los 94 años, y él se negó a rendirle un homenaje nacional. Eugenia falleció en España porque estaba en Madrid con su familia y la llevaron a Farnborough. Fue un gran acontecimiento en la abadía. Imagínense a los reyes de Inglaterra, Jorge V y la reina María, en una misa católica. Fue algo inaudito. Estaban todas las personalidades del Segundo Imperio en esta iglesia diminuta. La República hizo lo posible para que el evento no tuviese repercusión. No querían una celebración con tanto fasto al otro lado del Canal de la Mancha. El día del funeral, el ejército británico iba a saludar a la emperatriz como se hace con un soberano. Pero llegó un telegrama de la Embajada de Francia en el que protestaban por los honores militares previstos en el funeral de la ex-emperatriz Eugenia. Después de 50 años de exilio, la seguían odiando tanto que no permitieron que le hicieran un homenaje en un país extranjero. Al Segundo Imperio le seguía persiguiendo una leyenda negra. La Tercera República no podía tomar en consideración a un personaje que para ellos continuaba siendo repulsivo, porque la Tercera República se había construido sobre el odio al Segundo Imperio. A pesar de las acciones que emprendió a lo largo de toda su vida a favor de Francia, la República quiso borrar el recuerdo de esta mujer tan moderna, eliminarla de los libros de historia y convertirla en una emperatriz olvidada. Cuando pienso en la emperatriz Eugenia, me vienen a la memoria Jackie Kennedy y Lady Diana, es decir, que tiendo a situarla más en nuestra época que a establecer un paralelismo con María Antonieta u otras reinas anteriores. Eugenia está más cerca de nuestro siglo XXI que del siglo XVIII. La española Eugenia de Montijo, que llegó a ser emperatriz de Francia, tuvo una vida extraordinaria, una vida llena de altibajos que siempre aceptó con valor y dignidad.
Fue una mujer extraordinaria, que siempre hizo lo que consideraba que era su deber. Hay una anécdota muy conocida. Al final de su vida le preguntaron, ¿diría que ha tenido una vida feliz? Y ella contestó, sí, creo que sí.